Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza, algo que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento y que involucra a dos nombres que, créanme, dan muchísimo de qué hablar. Hande Erçel y nada más y nada menos que el carismático Kerem Bürsin. Así es, vamos a meternos de lleno en las revelaciones sorprendentes que han salido a la luz, y les aseguro que lo que van a escuchar hoy es oro puro. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, y cada posible escenario. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de sorpresas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse . Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Ya dicho esto, vamos al lío. Bueno, amigos, como les adelantaba, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, es y probablemente seguirá siendo uno de los temas más candentes y seguidos por los fans de las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo en general. Han sido pareja en la pantalla, su química fue tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Y después en la vida real, pues la cosa se puso aún más interesante, ¿verdad? Han tenido altibajos, rumores, confirmaciones, separaciones que parecían definitivas y luego reconciliaciones que alimentaban la esperanza de sus seguidores. Pero hoy, no vamos a hablar de lo que ya sabemos o de lo que se ha rumoreado hasta el hartazgo. Hoy vamos a hablar de revelaciones sorprendentes de información que ha salido a la luz y que nos pinta un panorama mucho más complejo y, quizás, más maduro de lo que muchos imaginaban. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas, analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Y créanme, hay detalles que van más allá de la simple especulación. La primera gran revelación que ha causado un terremoto mediático tiene que ver con el estado actual de su relación. Por mucho tiempo, se dio por hecho que su romance había llegado a su fin de forma contundente. Las noticias hablaban de caminos separados, de proyectos profesionales que los alejaban, de la necesidad de enfocarse en sus carreras individuales. Y en gran medida, eso fue lo que se presentó al público. Sin embargo, lo que ha salido a la luz ahora es que, si bien es cierto que su relación como pareja sentimental pasó por una fase de pausa o incluso de ruptura, la conexión entre Hande y Kerem nunca se rompió del todo. Y cuando digo conexión, no me refiero solo a una amistad cordial, que también la tienen y la mantienen, sino a algo más profundo, algo que ha evolucionado. Una fuente muy cercana a ambos, que prefiere mantenerse en el anonimato por razones obvias, ha revelado que lo que estamos presenciando ahora es una etapa de redescubrimiento de su vínculo. Han pasado tiempos separados, han vivido experiencias individuales, han crecido como artistas y como personas. Y en este proceso ambos han llegado a la conclusión de que lo que comparten es algo valioso, algo que merece ser cuidado y quizás explorado nuevamente, pero con una perspectiva diferente. Se habla de una etapa de amistad reforzada con tintes románticos pero sin las presiones ni las expectativas que a menudo acompañan a una relación formal y pública desde el principio. Han aprendido de sus errores pasados, de la intensidad con la que vivieron su noviazgo inicial, y ahora buscan construir algo más sólido, más consciente y, sobre todo, más auténtico. Esta revelación es sorprendente porque desmonta la idea de que si una relación termina, se acaba para siempre. Hande y Kerem están demostrando que es posible mantener un lazo fuerte, basado en el respeto y el afecto mutuo, incluso después de haber tomado caminos separados. Y lo más intrigante es cómo están manejando esto. No hay anuncios grandilocuentes, no hay confirmaciones oficiales en redes sociales que digan «estamos juntos de nuevo». Más bien, lo que vemos son gestos sutiles, encuentros casuales que son captados por los paparazzi, miradas cómplices en eventos, y un apoyo mutuo que trasciende lo profesional. Es como si estuvieran volviendo a enamorarse, pero esta vez de una manera más pausada, más reflexiva. Y aquí viene la segunda gran sorpresa, o quizás una profundización de la primera. Se ha revelado que ambos han estado trabajando en proyectos personales que de alguna manera se han influenciado mutuamente. Por ejemplo, se rumorea fuertemente que Kerem Bürsin, conocido por su gran interés en la producción y en contar historias desde una perspectiva diferente, ha estado involucrado en el desarrollo de proyectos para Hande, no solo como su agente o consejero,
sino como un colaborador creativo. Y a su vez, Ande, con su carisma y su conexión con el público, ha inspirado a Kerem en ciertos aspectos de su visión artística. Esto demuestra que, más allá de lo sentimental, su conexión a nivel profesional y creativo sigue siendo muy fuerte. Es una simbiosis que, cuando ambos son conscientes de ella, resulta tremendamente productiva. Piensen en esto, que están redefiniendo su relación. Es muy probable que lo estén haciendo de una manera que beneficie a ambos en todos los aspectos de sus vidas, incluido el profesional. No es descabellado pensar que este nuevo entendimiento mutuo, esta amistad con matices románticos, se esté traduciendo en colaboraciones más profundas y significativas. Quizás estamos al borde de ver proyectos conjuntos, no solo actuaciones, sino quizás producciones, documentales, o incluso iniciativas sociales que nazcan de esta sinergia. Y eso, señoras y señores, sería una revelación en sí misma o una bomba. Otra revelación que ha salido a la luz, y que explica mucho de su comportamiento actual, es el impacto que la presión mediática tuvo en su relación pasada. Ambos, al ser figuras tan públicas, sintieron el peso de los ojos del mundo sobre ellos. Cada paso, cada palabra, cada silencio, era analizado y comentado. Esta constante exposición, según la misma fuente, generó un estrés que, sumado a las exigencias de sus carreras, terminó por desgastar la relación. Ahora, al haberse tomado un tiempo y al estar redefiniendo su vínculo, están aprendiendo a gestionar esa presión de una manera mucho más saludable. Han decidido ser más reservados con su vida privada, compartir solo lo que les hace sentir cómodos y enfocarse en la calidad de su conexión, no en la cantidad de atención que genera. Esto se traduce en apariciones públicas donde se les ve más relajados, más genuinos, menos forzados. Ya no hay esa necesidad de performar una relación, sino de simplemente vivirla. Y eso, para quienes los seguimos, se nota. La autenticidad es algo que el público siempre agradece y verlos así, más maduros, más conscientes, es reconfortante. Ahora, para aquellos que son verdaderos detectives de la farándula, se han analizado con lupa sus últimas apariciones. Por ejemplo, en la reciente gala de premios donde ambos estuvieron presentes, aunque no posaron juntos en la alfombra roja, se les vio interactuando de manera muy amena en el interior, compartiendo risas y conversaciones. Los gestos, las miradas, la cercanía física cuando creían que nadie los observaba, han sido objeto de miles de comentarios y análisis. Y muchos de esos análisis apuntan a que hay algo más que una simple amistad. No se trata de especulaciones vacías, sino de la lectura de un lenguaje corporal que revela una conexión especial. Además, las publicaciones en redes sociales, aunque sutiles, también han dado pistas. Por ejemplo, likes mutuos a publicaciones antiguas, comentarios efusivos en fotos de proyectos pasados, o incluso la mención de uno al otro en entrevistas, de una forma que denota un cariño y un respeto profundo que va más allá de la cordialidad profesional. Son esos pequeños detalles, esas migajas de información, las que alimentan la esperanza y la curiosidad de los fans. Y la última revelación, que quizás sea la más esperanzadora, es que ambos han tenido conversaciones muy profundas sobre su futuro, tanto individual como conjuntamente. Han hablado de lo que quieren de la vida, de sus aspiraciones, de sus miedos. Y en esas conversaciones, se ha reafirmado la idea de que, a pesar de los altibajos, la admiración y el afecto mutuo siguen intactos. No se trata de una reconciliación impulsiva, sino de una decisión meditada, basada en un entendimiento mutuo y un deseo genuino de construir algo duradero, si es que las circunstancias y sus corazones así lo dictan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de terminar. Significa que el amor, o al menos una conexión profunda y significativa, puede tener muchas formas y evolucionar de maneras inesperadas. Significa que a veces tomar distancia es la mejor manera de valorar lo que uno tiene. Y sobre todo significa que estos dos talentosos artistas, además de ser grandes profesionales, son seres humanos que están navegando por las complejidades de las relaciones en un mundo que no les da tregua. Las revelaciones sorprendentes nos muestran un panorama de madurez, de autoconocimiento y de un deseo de construir algo auténtico. Así que, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por las sorprendentes revelaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desgranado los puntos clave, la conexión que nunca se rompió del todo, la etapa de redescubrimiento con una perspectiva madura, la influencia mutua en sus proyectos profesionales, la gestión de la presión mediática y las conversaciones profundas sobre su futuro. Es un panorama fascinante, ¿verdad?
Sin duda nos dejan con la intriga y la esperanza de ver qué les depara el futuro. O a estos dos ídolos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos de forma oficial? ¿Les parece interesante esta nueva etapa de su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden dejarle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sigan a Ande y Kerem, para que nadie se pierda estas sorprendentes noticias. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.